En la vida, a menudo nos enfrentamos a momentos en los que nos sentimos distantes de nuestro propósito o desconectados de lo divino. Es como si el peso del mundo nos alejara más de nuestras raíces espirituales. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen irradiar paz y fuerza en sus vidas espirituales, incluso en medio del caos y las dificultades? ¿Cuál es su secreto? La respuesta no está en las circunstancias ni en la suerte. Consiste en el cuidadoso cultivo de su vida interior. Al igual que un jardín que necesita cuidados regulares, nuestra vida espiritual requiere atención, cuidado y crecimiento. A través de 5 pasos simples pero poderosos, podemos reconectarnos con lo divino y encontrar la fuerza espiritual que muchos anhelan pero que pocos realmente logran. Hoy descubriremos estos 5 pasos, pasos que no solo nos acercan a Dios sino que también nos capacitan para vivir nuestra fe con claridad, propósito y fuerza inquebrantable. Estos pasos no son solo rituales o enseñanzas, son claves para desbloquear una conexión más profunda con el Creador. Profundicemos y descubramos cómo fortalecer su vida espiritual. En los momentos tranquilos de la vida, cuando nos encontramos a la deriva, agobiados por la confusión o la incertidumbre, la oración nos llama como un suave susurro en la quietud del alma. A menudo es en estos momentos de vulnerabilidad, cuando nuestras fuerzas fallan y nuestro camino no está claro, que la oración se convierte en nuestro refugio. Sin embargo, muchos pasan por alto el verdadero poder de la oración y la reducen a un mero ritual o rutina. La verdad es que la oración no es simplemente una recitación de palabras, es la puerta de entrada a un encuentro divino, una conexión profunda con el Creador. En esencia, la oración no se trata de pedir cosas o buscar un beneficio personal, se trata de comunión, alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Es a través de la oración que invitamos su presencia a lo más profundo de nuestro corazón. Cuando oramos, no estamos simplemente hablando al vacío, estamos entablando una conversación con un Dios vivo que escucha, que comprende y que anhela que nos abramos plenamente a Él. Es común que las personas malinterpreten el verdadero propósito de la oración, creyendo que es una transacción, una forma de obtener favores o bendiciones. Sin embargo, la verdadera oración no es un mero intercambio de anhelos y anhelos. Se trata de abrir nuestro corazón a Dios en la vulnerabilidad, expresando nuestros pensamientos más profundos, nuestros miedos, nuestros deseos y nuestra gratitud. En la crudeza de este momento, nos conectamos con Dios de una manera que las palabras por sí solas no pueden explicar. La verdadera oración es un acto de entrega, de permitir que Dios se apodere de nuestros corazones y los transforme. Es en estos intercambios íntimos y tranquilos que descubrimos su presencia en formas que trascienden nuestro entendimiento. Los antiguos entendían el poder de la oración de una manera que nosotros a menudo pasamos por alto. Para ellos, la oración no era un proceso mecánico, era un salvavidas. Cuando David escribió los Salmos, no estaba simplemente componiendo poemas, estaba entablando un diálogo vivo con Dios, derramando su alma en cada palabra. También los profetas comprendieron que su fuerza no provenía de sus propias capacidades sino de su relación con Dios, cultivada a través de la oración. En estos momentos de comunicación, encontraron la claridad, la fuerza y la dirección que necesitaban para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. La oración no era una opción, era una necesidad. En las Escrituras se nos recuerda una y otra vez que la oración es el fundamento de una vida espiritual vibrante. Cuanto más oramos, más nos acercamos a Dios. Es en la oración que encontramos las respuestas que buscamos, la guía que necesitamos y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como una planta no puede prosperar sin agua, nuestro espíritu no puede florecer sin oración. La oración nutre nuestras almas y, a través de este alimento, nos hacemos más fuertes,
más sintonizados con la voluntad de Dios y más capaces de caminar por el camino que Él ha trazado ante nosotros. Consideremos, por un momento, la profunda conexión que existe entre la oración y lo divino. Cuando oramos, somos invitados a un espacio sagrado donde Dios mismo se encuentra con nosotros. En el silencio de nuestros corazones escuchamos su voz, no en fuertes proclamaciones, sino en suaves susurros. Es un espacio donde nuestros corazones están alineados con los suyos, y donde el ruido del mundo se desvanece, dejando solo la claridad de su verdad. Es en este espacio sagrado donde recordamos las promesas de Dios, su amor por nosotros y su deseo de guiarnos. A través de la oración, recibimos no solo el consuelo de su presencia, sino también el poder transformador de su voluntad. En esos momentos de oración, nuestras debilidades son reemplazadas por su fuerza, nuestra confusión por su claridad y nuestros temores por su paz. Al participar en la oración, comenzamos a ver el mundo a través de una lente diferente. Lo que antes parecía imposible o desalentador se vuelve manejable, porque ya no dependemos de nuestras propias fuerzas sino de la fuerza que fluye de Dios. La oración alinea nuestros corazones con la perspectiva de Dios, ayudándonos a ver el mundo no como es, sino como Él desea que sea. Nos empodera para enfrentar desafíos, superar obstáculos y caminar con confianza, sabiendo que no caminamos solos. Pero la oración no solo nos transforma en el momento, tiene un efecto duradero en nuestras vidas. Cuanto más participamos en esta conversación íntima con Dios, más nos moldea su presencia. La oración se convierte en un ritmo de vida, un hilo constante que nos une a nuestro Creador. Así como una vid se nutre de la tierra, nuestra vida espiritual se nutre de la oración. Cuanto más oramos, más crecemos, no solo en conocimiento sino también en relación. Comenzamos a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas a medida que su paz, su gozo y su amor se desbordan en todo lo que hacemos. Y, sin embargo, a pesar del inmenso poder de la oración, muchas personas luchan con ella. Se encuentran distraídos, inseguros de qué decir o sintiendo que sus oraciones no han sido respondidas. Pero la oración no se trata de perfección, sino de presencia. No se trata de decir las palabras adecuadas sino de abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos encuentre allí donde estemos. Las Escrituras nos recuerdan que Dios conoce nuestros corazones incluso antes de que hablemos. La oración no se trata de convencer a Dios de que actúe en nuestro nombre, se trata de abrirnos a Él, confiando en que Él escucha, comprende y responde de acuerdo a su voluntad. Puede que sus respuestas no siempre sean inmediatas o como esperamos, pero siempre son lo mejor para nosotros, porque Él es un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos con lo que es bueno y correcto. En la vida de los antiguos vemos el poder duradero de la oración. Cuando Moisés oró por los israelitas, Dios lo escuchó y respondió con milagros. Cuando Elías oró, los cielos se abrieron y cayó fuego del cielo. Los discípulos también comprendieron el poder de la oración, y fue a través de sus oraciones que la iglesia primitiva recibió poder para realizar obras poderosas. La oración no era una parte opcional de sus vidas, fue la base sobre la que se construyó todo lo demás. Hoy estamos llamados a seguir sus pasos. El poder de la oración es tan real y necesario hoy como lo fue en la antigüedad. Mientras oramos, no estamos simplemente recitando palabras, estamos entablando una conversación viva con el Creador del universo. A través de la oración, invitamos a Dios a nuestras vidas y, al hacerlo, experimentamos su presencia transformadora. Es a través de la oración que nuestros corazones se alinean con su voluntad, y es a través de la oración que obtenemos la fuerza para caminar en su propósito para nuestras vidas. A medida que llegamos a comprender el profundo poder de la oración, nos damos cuenta de que no es simplemente un medio de comunicación con Dios, sino que es el elemento vital de nuestra vida espiritual.
La oración es la puerta de entrada a lo divino, el camino que nos lleva a la presencia de Dios, donde somos transformados, renovados y fortalecidos. En la quietud de la oración encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, la paz para navegar sus tormentas y la sabiduría para caminar en la voluntad de Dios. Y a medida que nos comprometamos con la oración, comenzaremos a ver su poder transformador obrando en nuestras vidas. Cuanto más oremos, más experimentaremos la presencia de Dios y más cerca estaremos de la vida que Él ha diseñado para nosotros. La oración no es solo una herramienta, es el fundamento mismo de una vida espiritual próspera. A través de la oración, nos acercamos al corazón de Dios y permitimos que su poder moldee nuestros corazones y nuestras vidas. En medio de nuestras vidas caóticas y modernas, el ajetreo de la actividad y el ruido que nos rodea, hay una práctica que sigue siendo tan esencial ahora como lo era en la antigüedad. Una práctica que nos invita a alejarnos del mundo y hacia lo divino. La meditación, aunque a menudo se malinterpreta en nuestra cultura, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer nuestra conexión con Dios. Sin embargo, no es meditación en el sentido de aclarar la mente, como el mundo podría sugerir, sino más bien una reflexión profunda, un enfoque del corazón y la mente en la verdad de la palabra de Dios. El salmista, en su sabiduría, declara: meditaré en tu palabra día y noche. Estas palabras, antiguas pero atemporales, contienen la clave para la fortaleza y profundidad de nuestra vida espiritual. En un mundo que prospera con la distracción constante y la tiranía del tiempo, la meditación se convierte en el antídoto contra el ruido. Es en estos sagrados momentos de quietud, cuando nos permitimos estar plenamente presentes, que nos abrimos a recibir la sabiduría del Creador. La meditación no es una actividad pasiva. No se trata simplemente de aquietar la mente como sugieren las prácticas modernas de atención plena. Se trata de llenar la mente con la verdad viva y respirable de Dios. Es un compromiso activo con las Escrituras, un momento en el que invitamos a la sabiduría de Dios a moldear nuestros pensamientos, guiar nuestras emociones y dirigir nuestra voluntad. En el proceso, interiorizamos su palabra, permitiéndole penetrar hasta el centro mismo de nuestro ser. Cuanto más meditamos, más comenzamos a ver la vida a través del lente de su verdad y nuestra comprensión de su voluntad se profundiza. Pero no se trata solo de leer o hablar las palabras de las Escrituras. La meditación, en su verdadero sentido, es una práctica reflexiva. No basta simplemente con recitar la palabra, debemos permitirle que hable a nuestro corazón, que nos transforme de adentro hacia afuera. Vivimos en un mundo que exige constantemente nuestra atención, empujándonos en innumerables direcciones. Sin embargo, en esos momentos tranquilos de reflexión, podemos escuchar la voz sutil, a menudo tranquila, de Dios que nos guía. En la meditación, no solo nos relacionamos con las palabras de una página, sino también con el Dios vivo que desea hablar a nuestras vidas. Es en estos momentos de escuchar verdaderamente, que podemos experimentar su guía de maneras que trascienden el mero conocimiento intelectual. Considere la profunda realidad de lo que sucede cuando meditamos en la palabra de Dios. Estamos invitando su presencia a nuestras vidas de una manera profundamente personal. Las Escrituras no son solo textos antiguos, son la palabra de Dios viva y activa, capaz de transformar nuestro corazón, renovar nuestra mente y remodelar nuestra vida. La meditación abre la puerta para que Dios trabaje dentro de nosotros, ayudándonos a discernir su voluntad y alinear nuestras acciones con su propósito. Se convierte en una práctica sagrada de sintonizar nuestros corazones con la frecuencia del cielo, un medio para posicionarnos para recibir instrucción, consuelo y corrección divina. No se puede subestimar la importancia de esta práctica.
En un mundo que constantemente nos empuja en diferentes direcciones, la meditación nos ofrece un lugar de refugio, un momento para hacer una pausa y escuchar. Es en la quietud donde descubrimos una conexión profunda con Dios, una conexión que no se encuentra en las prisas ni en el ruido, sino en la contemplación tranquila de su palabra. Estos momentos de soledad no son tiempos de vacío, están llenos de presencia divina. Son oportunidades para reflexionar sobre los misterios de la verdad de Dios e invitar su sabiduría a nuestros corazones. Al meditar en las Escrituras, comenzamos a notar cómo la palabra de Dios interactúa con nuestra vida diaria. No se trata solo de memorizar versos o recitarlos en momentos difíciles, se trata de permitir que la palabra se convierta en parte de lo que somos. Cuanto más reflexionamos sobre la verdad de Dios, más comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos. Obtenemos comprensión de nuestras circunstancias y tenemos el poder para actuar con su guía. En estos momentos, la palabra de Dios se convierte en más que solo información, se convierte en transformación. En la meditación, encontramos que la palabra no solo informa nuestro intelecto, transforma nuestros corazones. Es en los momentos tranquilos de reflexión que las verdades que hemos aprendido en la iglesia, a través del estudio o en la adoración, comienzan a echar raíces en nuestros corazones. La palabra está plantada profundamente dentro de nosotros y, con el tiempo, da fruto, fruto que se manifiesta en nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras relaciones. Cuando meditamos, invitamos a Dios a moldear nuestro corazón, a refinar nuestro carácter y a guiar nuestras decisiones. Sin embargo, la meditación no se trata solo de crecimiento personal. Se trata de comunión. Se trata de entrar en una relación más profunda con Dios, en la que no simplemente pedimos sus bendiciones u orientación, sino que buscamos su presencia. En estos momentos de quietud, estamos invitados a experimentar la cercanía de Dios de una manera que solo puede lograrse a través de la meditación. Así como un amante anhela escuchar la voz de su amado, así también nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios. Y en la quietud de la meditación, podemos escuchar su voz, más clara y distintamente que en cualquier otro momento. A través de esta práctica, la meditación nos ayuda a discernir los sutiles susurros de Dios en medio de los desafíos de la vida. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o nos enfrentamos a pruebas, la sabiduría que hemos internalizado a través de la meditación se convierte en una fuente de fortaleza y guía. Es en estos momentos cuando la meditación demuestra su verdadero poder. Ya no dependemos de nuestra propia comprensión o sabiduría, sino de la sabiduría que Dios nos ha dado en su gracia a través de su palabra. Esta no es una práctica pasajera. La meditación es algo que nos sostiene. No es simplemente un ejercicio ocasional, sino una forma de vida, una forma de vivir en constante comunión con Dios. Así como un árbol debe permanecer arraigado en la tierra para crecer, también nuestros corazones deben permanecer arraigados en la palabra de Dios. La meditación fortalece nuestras raíces espirituales, permitiéndonos capear las tormentas de la vida y dar frutos en cada estación. En estos momentos de reflexión, experimentamos el poder de la presencia de Dios de una manera que no se puede replicar por ningún otro medio. Es en los momentos de tranquilidad y meditación que somos arrastrados a las aguas profundas de la sabiduría de Dios, donde podemos descansar en su presencia, escuchar su guía y ser renovados en nuestro espíritu. Aquí es donde encontramos paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino que proviene de saber que estamos seguros en las manos del Creador. Por lo tanto, la meditación no es simplemente una práctica que debe ser tachada de una lista de tareas espirituales, es una invitación a una relación más profunda con Dios. Una relación que transforma nuestros corazones y mentes. Es una práctica sagrada que abre la puerta a la revelación, guía y fortaleza divinas.
Al meditar en la palabra de Dios, invitamos a su presencia a llenar nuestros corazones, obtenemos una comprensión más profunda de su voluntad y nos fortalecemos para vivir nuestra fe con claridad, propósito y fuerza inquebrantable. Cuanto más practicamos este sagrado arte de la reflexión, más nos acercamos a Dios y más claramente comenzamos a escuchar su voz. La meditación se convierte en una disciplina espiritual que nos transforma en las personas para las que Dios nos creó, personas que están en sintonía con su palabra, alineadas con su voluntad y plenamente vivas en su presencia. En este lugar tranquilo, descubrimos no solo los misterios de la verdad de Dios, sino también la paz profunda y duradera que proviene de estar en su presencia. Y es en esta paz, en esta tranquila comunión, que somos verdaderamente transformados. En un mundo que valora la certeza y los resultados tangibles, caminar en la fe puede parecer una empresa imposible. No es fácil confiar en lo invisible, depositar nuestra confianza en algo, o más bien, en alguien, que no podemos tocar físicamente ni comprender plenamente. Sin embargo, esta es la esencia misma de la vida espiritual. La fe no es un mero acuerdo intelectual o una lista de afirmaciones, es una confianza activa. Una decisión de apoyarse en los misterios de la voluntad de Dios incluso cuando el camino por delante permanece oculto en las sombras. El camino de la fe comienza allí donde termina la certeza. Piense en las grandes figuras de la Biblia cuya fe los llevó a través de pruebas inimaginables. Tomemos como ejemplo a Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra natal, su familia y todo lo que había conocido para viajar a una tierra desconocida. Abraham no tenía ningún mapa, ninguna dirección clara y ciertamente ninguna garantía de éxito. Todo lo que tenía era una promesa de Dios, una promesa que parecía demasiado grande para ser comprendida en su totalidad, demasiado trascendental para verla con ojos humanos. Sin embargo, Abraham confió. Confió cuando le parecía una tontería confiar, cuando la lógica y la razón podrían haberlo instado a permanecer en la seguridad de lo familiar. Su camino estuvo marcado por la incertidumbre, pero fue en esa misma incertidumbre donde su fe encontró su fuerza. La fe de Abraham no fue perfecta. Hubo momentos en los que vaciló, en los que flaqueó su confianza y tomó el asunto en sus propias manos. Pero la belleza de la fe, como vemos en su vida, no está en su perfección, está en su persistencia. La fe de Abraham fue un viaje, muy parecido al nuestro, lleno de momentos de duda y miedo. Y, sin embargo, incluso en sus imperfecciones, dio paso tras paso en obediencia al llamado de Dios. Su fe se fortaleció con cada momento de incertidumbre, cada prueba, cada desafío aparentemente imposible. Y, a pesar de todo, se sintió atraído más cerca del Dios que lo había llamado. Por lo tanto, caminar en fe no se trata de tener todas las respuestas o comprender todo el alcance del plan de Dios. Se trata de confiar en que Dios es fiel, incluso cuando su plan está velado por el misterio. Se trata de creer que Él está obrando, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. La fe no exige que sepamos el resultado, solo nos pide que demos el siguiente paso, que avancemos con confianza, incluso cuando el camino parece incierto. Es en estos momentos de incertidumbre, cuando el camino a seguir no está claro, cuando nuestra fe crece más. Al igual que Abraham, descubrimos que nuestra dependencia de Dios se profundiza, nuestros corazones se sintonizan más con su voz y nuestras almas se transforman en algo más resistente, más capaz de soportar las pruebas que se nos presenten. Uno de los mayores desafíos de caminar en fe es renunciar a nuestros propios planes, nuestra propia comprensión y nuestra propia necesidad de control. Vivimos en un mundo donde se nos enseña a planificar, elaborar estrategias y anticipar todas las posibilidades. Pero caminar en fe a menudo significa liberarse de todo eso.
Significa aceptar que la sabiduría de Dios supera la nuestra, que sus caminos son más altos que los nuestros y que, incluso cuando no podemos ver el final del viaje, Él todavía tiene el control. Esta es la esencia de la rendición, dejar de lado nuestra visión limitada y confiarnos a aquel que ve el fin desde el principio. Es difícil ceder el control. Naturalmente, tendemos a aferrarnos firmemente a nuestros planes, a nuestros sueños y a nuestra visión de cómo deberían desarrollarse las cosas. Pero cuando nos adentramos en lo desconocido con Dios, descubrimos que el viaje es mucho más que solo el destino. El viaje en sí, aunque lleno de incertidumbre, se convierte en el lugar donde experimentamos a Dios más profundamente. Al entregar nuestros planes, nos abrimos al plan mayor de Dios, uno que puede estar más allá de nuestra comprensión pero que siempre es para nuestro bien. Al confiar en su voluntad, nos acercamos al corazón del Padre y experimentamos su presencia de maneras que no serían posibles si permaneciéramos aferrados a nuestro propio entendimiento. La fe, entonces, no es una decisión que se toma una sola vez. Es un compromiso diario de confiar en la bondad de Dios, confiar en sus tiempos y creer en su fidelidad incluso cuando el mundo que nos rodea está temblando. Es un viaje continuo de confianza y entrega. Cada día, se nos presentan opciones de apoyarnos en Dios, caminar en fe o reprimirnos, confiar en nuestras propias fuerzas. Los momentos de mayor crecimiento espiritual a menudo llegan cuando elegimos caminar en fe a pesar de la incertidumbre, cuando confiamos en Dios incluso cuando sentimos que estamos dando un paso hacia lo desconocido. Este camino de fe no es una línea recta. Está lleno de giros y vueltas, de altibajos y momentos de duda y miedo. Pero es en estos momentos cuando nuestra fe se refina. Así como el oro se purifica en el fuego, así nuestra fe es probada y fortalecida en las pruebas de la vida. Cuanto más atravesamos los desafíos con Dios a nuestro lado, más nos convertimos en las personas para las que Él nos creó. Las pruebas no nos disminuyen, nos transforman en vasos que pueden llevar su gloria. El plan de Dios a menudo se revela en pedazos, y cada paso se basa en el anterior. Solo en retrospectiva podemos ver el alcance total de su obra. Al igual que Abraham, es posible que nunca comprendamos completamente el viaje hasta que lo hayamos recorrido con Dios. Pero con cada paso de fe, nos volvemos más seguros de su bondad, más seguros de su presencia y más convencidos de su fidelidad. Cada momento de confianza construye una base que puede resistir cualquier tormenta, cualquier desafío y cualquier prueba. A través de estos momentos, descubrimos que caminar en fe no se trata solo de lo que logramos, se trata de la transformación que ocurre dentro de nosotros. Mientras caminamos por la vida, podemos encontrar momentos que parecen callejones sin salida. Momentos en los que el camino que tenemos por delante está envuelto en niebla o cuando el peso de la incertidumbre parece insoportable. Sin embargo, es precisamente en estos momentos que se nos invita a caminar por fe, a confiar en que el plan de Dios se está desarrollando incluso cuando no podemos verlo. Se nos recuerda que la fe no se trata de conocer el futuro, se trata de confiar en aquel que tiene el futuro en sus manos. En última instancia, caminar en fe significa vivir con un corazón abierto, un corazón dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido, sabiendo que Dios está allí, guiándonos, protegiéndonos y sosteniéndonos. Significa aceptar la incertidumbre con la confianza de que Dios está obrando entre bastidores, incluso cuando no podemos percibirlo. A medida que caminamos en fe, nos acercamos más a Él, nuestros corazones se vuelven más sintonizados con su voz y nuestros espíritus más receptivos a su guía. Y al final, es a través de este caminar de fe que descubrimos una relación más profunda con Dios, una relación que no se basa en la certeza o la comprensión, sino en la confianza en su plan perfecto. La fe no exige respuestas, pero sí nuestra confianza.
Nos llama a rendirnos, a apoyarnos no en nuestro propio entendimiento, sino en la verdad inquebrantable de que el plan de Dios es bueno, incluso cuando no podemos verlo. Al caminar en fe, nos convertimos en las personas que Dios siempre ha querido que seamos, personas que confían en su sabiduría, se apoyan en su fuerza y viven con la confianza de que, sin importar la incertidumbre, nunca estamos solos. En la tranquilidad de la vida, llega un momento en que el ruido se vuelve abrumador, cuando las distracciones nos empujan en todas direcciones y cuando nuestros corazones anhelan una conexión más profunda con Dios. En esos tiempos, nos llama la práctica espiritual del ayuno, una disciplina que, aunque muchos no la entienden, contiene la clave para romper las barreras que nos separan de lo divino. El ayuno no es simplemente una práctica de abstenerse de comida o comodidad, es un acto sagrado de devoción. Una manera de humillarnos ante Dios y de crear espacio en nuestros corazones y mentes para que Él se mueva de una manera que va más allá de lo ordinario. El ayuno, tal como se presenta en las Escrituras, no se trata simplemente de negarnos a nosotros mismos, se trata de centrar todo nuestro ser en Dios. Se trata de despojarnos de las distracciones que abarrotan nuestras vidas y centrar nuestra atención únicamente en Él. Es, en su forma más auténtica, una declaración de dependencia de Dios. Cuando ayunamos, eliminamos las comodidades temporales que a menudo tienen prioridad en nuestras vidas y creamos un vacío intencional, un espacio donde podemos escuchar a Dios con mayor claridad. Es en este vaciamiento de nosotros mismos que hacemos lugar a su plenitud. Jesús mismo ayunó y, al hacerlo, no solo dio un ejemplo a sus discípulos, sino que también reveló el profundo significado espiritual de esta práctica. Cuando se retiró al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches, se estaba preparando para los desafíos que le esperaban, conectándose con el Padre de una manera profunda e íntima. Al enseñar a sus discípulos sobre el ayuno, Jesús enfatizó que no se trataba de apariencia exterior o desempeño religioso, se trataba de la condición del corazón. Cuando el ayuno se hace con el corazón recto, uno que verdaderamente busca a Dios, se convierte en una herramienta poderosa para la transformación espiritual. La idea del ayuno como una forma de avance espiritual está profundamente arraigada en las Escrituras. El ayuno suele asociarse con momentos de intensa oración, petición y búsqueda de la voluntad de Dios. No se trata simplemente de soportar el hambre o el malestar, se trata de realinearnos con el propósito de Dios y buscar una intimidad más profunda con Él. Al humillarnos mediante el ayuno, reconocemos nuestra necesidad de Él en cada área de nuestra vida. Reconocemos que las cosas de este mundo, comida, riqueza, éxito e incluso relaciones, a veces pueden convertirse en distracciones que nos alejan de la perfecta voluntad de Dios. Al ayunar, damos un paso deliberado para liberarnos de estas distracciones y redirigir nuestro corazón hacia Él. Hay algo increíblemente poderoso en el ayuno, aclara el desorden mental y espiritual que se acumula con el tiempo. Así como una ventana empañada, cuando se limpia, permite una visión clara del mundo exterior, el ayuno aclara nuestra vista espiritual, permitiéndonos ver la presencia y dirección de Dios con mayor claridad. En ausencia de nuestras distracciones normales, nos volvemos más sintonizados con el susurro del Espíritu Santo y más receptivos a su guía. El acto de ayunar crea un espacio enfocado en el cual podemos escuchar la voz de Dios sin el ruido competitivo de nuestros propios deseos, ansiedades y preocupaciones terrenales. El avance espiritual que viene con el ayuno no se trata simplemente de renovación personal, se trata de transformar toda nuestra relación con Dios. Cuando elegimos ayunar, entramos en una dependencia más profunda de Él. Cambiamos nuestro enfoque de nuestras necesidades físicas a nuestras necesidades espirituales. Al elegir depender de Dios en lugar de las comodidades de este mundo, permitimos que nuestra fe se fortalezca y nuestro corazón se renueve.
El ayuno es una oportunidad para humillarnos, reconocer nuestras debilidades e invitar a Dios a fortalecernos en áreas donde nos hemos vuelto complacientes o estancados espiritualmente. A través del ayuno, también estamos mejor equipados para enfrentar las tentaciones que surgen en nuestras vidas. La tentación, en todas sus formas, a menudo prospera en medio de la complacencia espiritual. Cuando nos permitimos distraernos con las cosas de este mundo, perdemos de vista nuestra dependencia de Dios. El ayuno, sin embargo, actúa como un ejercicio espiritual de desarrollo muscular. Así como los músculos físicos se fortalecen mediante la resistencia y el esfuerzo, nuestros músculos espirituales se fortalecen mediante la disciplina del ayuno. Al decir no a nuestros deseos físicos, decimos sí al deseo mayor de caminar en la voluntad de Dios, de acercarnos más a Él y de resistir el atractivo del pecado. De esta manera, el ayuno no es solo una forma de soportar el malestar, es una práctica que nos fortalece espiritualmente, preparándonos para las batallas que enfrentaremos. No es solo un acto de sacrificio, es un acto de empoderamiento. A medida que ayunamos, nos volvemos más resilientes espiritualmente, más capaces de mantenernos firmes contra las presiones de la vida. El ayuno nos enseña a confiar no en nosotros mismos sino en la fuerza de Dios. Es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona y el ayuno nos permite experimentar esa verdad de una manera tangible. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de ayunos que conducen a avances y transformaciones. En el libro de Esther, por ejemplo, la reina Esther pidió un ayuno entre los judíos antes de acercarse al rey Jerjes para suplicar por la salvación de su pueblo. Su ayuno, acompañado de intensa oración, provocó la intervención divina y una poderosa liberación. De manera similar, en el libro de Daniel, Daniel ayunó para obtener comprensión y guía, y mediante su ayuno y oración, Dios le dio revelaciones proféticas que moldearon el curso de la historia. Estas historias sirven como poderosos recordatorios de que el ayuno no es una práctica pasiva, sino que puede catalizar poderosos movimientos espirituales. Es importante recordar, sin embargo, que el ayuno no es una fórmula para obtener lo que queremos de Dios. El objetivo del ayuno no es manipular la voluntad de Dios ni forzar su mano, es alinear nuestra voluntad con la suya. Se trata de entregarle nuestros deseos y planes, confiando en que su voluntad es mucho mayor que cualquier cosa que podamos desear para nosotros mismos. El ayuno crea un espacio donde podemos buscar su voluntad con un corazón abierto, permitiéndole obrar en nosotros y a través de nosotros. Es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, experimentar su presencia de una manera más profunda y ser más plenamente conscientes de su propósito para nuestras vidas. El avance que se produce a través del ayuno no siempre es inmediato o visible de la manera que podríamos esperar. A veces los resultados del ayuno son sutiles y se desarrollan con el tiempo, a medida que Dios obra en nuestros corazones y mentes. Pero la transformación que ocurre durante el ayuno es real. Es un proceso de refinamiento que purifica nuestros deseos, fortalece nuestra resolución y nos acerca al corazón de Dios. A través del ayuno, nos volvemos más conscientes de nuestra necesidad de Él, más receptivos a su guía y más empoderados para vivir de acuerdo con su voluntad. De esta manera, el ayuno es una invitación a una intimidad más profunda con Dios. Es un llamado a liberarnos de las distracciones de este mundo, a humillarnos ante el Creador y a buscar su presencia con todo nuestro corazón. Al ayunar, recordamos el poder de Dios para traer renovación, transformación y avance en nuestras vidas. Es a través de esta disciplina espiritual que fortalecemos nuestra relación con Él, nos fortalecemos contra la tentación y creamos un espacio para que su presencia se mueva de maneras que traigan un cambio duradero. El ayuno no es solo una práctica,
es una puerta de entrada a un crecimiento espiritual más profundo y a un caminar más vibrante e íntimo con Dios. Hay un profundo misterio que se revela cuando nos esforzamos por servir a los demás, un misterio que resuena en las Escrituras y resuena en lo más profundo de nuestros corazones. El servicio no es solo un acto exterior de bondad, ni tampoco es un simple deber que cumplimos para sentirnos mejor. El verdadero servicio, revelado en la vida de Cristo, es una invitación al corazón de Dios. Es al servir a los demás que somos transformados, no simplemente a través de los actos en sí, sino a través del profundo alineamiento de nuestros corazones con el propósito de Dios para la humanidad. Es al entregarnos a los demás que experimentamos una conexión más profunda con lo divino. En un mundo que a menudo eleva el interés propio, el llamado a servir es radical. Servir es cambiar nuestro enfoque de nuestras propias necesidades y deseos a las necesidades de quienes nos rodean. Y al hacerlo, reflejamos el amor de Cristo de una manera tangible y transformadora. Cristo mismo, en su infinito amor y humildad, vino a servir, no a ser servido. Su vida fue de constante altruismo, extendiéndose para sanar a los quebrantados, levantar a los oprimidos y ofrecer gracia a aquellos que no tenían nada que ofrecer a cambio. Él es el ejemplo supremo de lo que significa servir y, a través de su ejemplo, estamos invitados a entrar en ese mismo ritmo vivificante. Cuando servimos a los demás, no estamos simplemente ayudando a quienes lo necesitan, estamos reflejando el amor mismo de Dios. Las Escrituras son claras: cuando servimos a los más pequeños entre nosotros, estamos sirviendo a Cristo mismo. Esta poderosa verdad reformula cómo vemos a los demás, especialmente a aquellos que son vulnerables, marginados o ignorados. El acto de servicio no es una transacción, sino un momento profundo de conexión con Cristo. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestro amor a quienes lo necesitan, no estamos simplemente haciendo una buena acción, estamos participando de la obra redentora de Dios en el mundo. Nos convertimos en sus manos y pies, extendiendo su misericordia y gracia a quienes más las necesitan. El acto de servicio, en todas sus formas, abre la puerta a un profundo crecimiento espiritual. Cuando servimos desde un lugar de amor y compasión genuinos, nos esforzamos de una manera que nada más puede forzarnos. Nuestros corazones se vuelven más sintonizados con las necesidades de los demás y, en el proceso, comenzamos a cultivar un espíritu de humildad y gratitud. Es fácil quedar absortos en nuestra propia vida, en el ajetreo y el bullicio de la existencia diaria, y olvidarnos de las necesidades de quienes nos rodean. Pero al servir, se nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Se nos recuerda que nuestras vidas tienen significado más allá de nuestra propia comodidad y deseos. La humildad está en el corazón del servicio. Servir a los demás requiere que abandonemos nuestro propio orgullo y presunción, reconociendo que todos somos iguales ante Dios. Ningún acto de servicio es demasiado pequeño o insignificante, porque a los ojos de Dios, cada acto de amor, por humilde que sea, es un reflejo de su grandeza. Al servir, se nos recuerda la importancia del sacrificio. El verdadero servicio a menudo requiere que nos entreguemos de maneras que resultan incómodas o desafiantes. Pero es a través de estos sacrificios que nos volvemos más como Cristo, más dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos por el bien de los demás. Es en estos momentos que crecemos en nuestra fe, nuestro carácter y nuestra comprensión de lo que significa amar como Cristo amó. El servicio también crea un profundo sentido de comunidad. El mundo a menudo nos empuja al aislamiento, a vivir en silos donde nuestra atención se centra únicamente en nuestras propias vidas y preocupaciones. Pero cuando servimos, somos atraídos a una comunidad mayor, que trasciende nuestras diferencias y nos une en un propósito compartido. Servir a los demás derriba las barreras que nos dividen.
Nos recuerda que no estamos solos en este viaje, somos parte de un cuerpo más grande, una familia de creyentes que trabajan juntos para cumplir la voluntad de Dios. Cuando servimos, nos acercamos a quienes nos rodean y, a su vez, nos acercamos a Dios. Cada acto de servicio es un acto de unidad, una manifestación del amor que nos une como cuerpo de Cristo. Al servir, nos volvemos más como Cristo. Su vida estuvo marcada por un amor radical hacia los demás, un amor que no conocía fronteras ni condiciones. El servicio de Cristo no dependía de quién era la persona ni de lo que podía ofrecer a cambio, fue un reflejo de su amor puro e incondicional por toda la humanidad. Cuando servimos de esta manera, sin esperar nada a cambio, experimentamos una profunda transformación en nuestro corazón. Nos volvemos más sintonizados con las necesidades de los demás, más dispuestos a ofrecer nuestro amor libremente y más profundamente conscientes de las formas en que Dios está obrando a través de nosotros. Al servir a los demás, crecemos en nuestra semejanza con Cristo y nuestra vida espiritual se fortalece. La fortaleza que obtenemos a través del servicio no es solo física o emocional, es espiritual. Cuando servimos con un corazón de amor y humildad, invitamos al Espíritu Santo a obrar a través de nosotros. Nos convertimos en vasos del amor de Dios, extendiendo su gracia a un mundo que la necesita desesperadamente. Y mientras lo hacemos, nuestra propia fe se profundiza. Experimentamos la verdad de las promesas de Dios de una manera personal y tangible. El servicio se convierte en un medio de renovación espiritual, una práctica que fortalece nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. Es a través del servicio que experimentamos la presencia de Dios de la manera más profunda, porque es en el acto de amar a los demás que recordamos el amor de Dios por nosotros. A través del servicio, también recordamos el profundo llamado que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Cada persona, sin importar su posición en la vida, tiene un papel único que desempeñar en el reino de Dios. Cuando servimos, participamos en la obra redentora de Dios y, al hacerlo, cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Cada acto de amor, por pequeño que sea, es una expresión de la llegada del reino de Dios a la tierra. A través de nuestro servicio, nos convertimos en socios de Dios en la obra de reconciliación, sanación y restauración. Es a través del servicio a los demás que participamos en la gran misión de Dios, traer su reino a esta tierra. En última instancia, el servicio tiene que ver con el amor, amor por Dios y amor por los demás. Es un reflejo del amor que Cristo derramó en la cruz, un amor que no conoce fronteras, límites ni condiciones. Mientras servimos, recordamos este amor y somos atraídos hacia él. Cada acto de servicio, ya sea grande o pequeño, se convierte en una manera de experimentar el amor de Dios más plenamente y de compartir ese amor con el mundo. El servicio fortalece nuestra vida espiritual porque nos alinea con el propósito de Dios y, mientras servimos, nos acercamos más al corazón de Dios, experimentando la plenitud de su amor y gracia de una manera que nos transforma de adentro hacia afuera. Al servir a los demás, no solo satisfacemos las necesidades de quienes nos rodean, sino que también somos transformados a la semejanza de Cristo. Estamos creciendo en humildad, gratitud y amor. Nos estamos pareciendo cada vez más a aquel que vino a servir y, al hacerlo, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. El servicio es un acto poderoso que cambia la vida, un reflejo del amor de Dios que fortalece nuestra vida espiritual, profundiza nuestra relación con Dios y nos conecta con el cuerpo mayor de Cristo. A través de cada acto de servicio, nos convertimos más plenamente en las personas que Dios nos ha llamado a ser. Fortalecer su vida espiritual es un viaje que requiere intención, dedicación y voluntad de crecer. Los 5 pasos que hemos explorado hoy, oración, meditación, caminar en fe, ayuno y servicio a los demás,
no son solo prácticas para marcar una lista. Son herramientas poderosas que profundizan nuestra relación con Dios y transforman nuestras vidas. La belleza de estos pasos radica en su simplicidad, pero su impacto es profundo. Al comprometerte con estas prácticas, recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino, listo para guiarte, fortalecerte y revelarse a ti de maneras nuevas y poderosas. Entonces, da el primer paso hoy. Participe en oración con un corazón sincero, medite en la palabra de Dios, camine con fe inquebrantable, ayune con propósito y sirva a los demás con amor. Tu vida espiritual se fortalecerá y experimentarás la presencia de Dios en formas que nunca creíste posibles. Fortalece tu espíritu y observa cómo tu vida se transforma en un testimonio de su gracia y poder.